Miércoles. ¿Qué más, mis amores? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Dayana, Mari, Saray, ¿cómo están? Hola, Bien, señor, bien. Bien, mi amor, gracias a Dios, bien. Señor, bien. Bueno, me alegra que estén bien. Ya pensando que ya se nos está acabando el semestre. Se nos está acabando ¿Cuándo? ya lo que faltan son prácticamente, hoy estamos a 18, 19. 19, imagínate. Pienso yo que se acaba como el 4 de junio, por allá. Faltan 20 días. A ustedes no le han entregado el horario, el cronograma, ¿no? Nada. Mm, nada, ya. Bueno, vamos a esperar 5 minuticos que ingresen los demás para iniciar la clase. Vamos a tratar de ser lo más rápido posible. Bueno. Bueno, ahora sí. ¿Por dónde quedamos la clase pasada? Bueno, hicimos el parcial, claro está, pero estábamos hablando, ya terminamos de hablar de las ramas de la psicología, ¿no es cierto? Hablamos de la psicología social y la psicología comunitaria. ¿Estamos o no estamos? ¿Quién me dice? sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un nuevo tema que creo que le toca socializar a ustedes, no sé a quién, voy a mirar, si no yo lo oriento. Se llama enfoque de la psicología. Vamos a mirar. Ya con este tema del enfoque de la psicología, ya estamos culminando esta asignatura. Yo creo que no los di. No di los temas, ya del enfoque de la psicología, ¿no es cierto? No. Hola, señor, ¿cómo está? Hola, Hola, compañero. Eva. Diseño, te doy unos Sí, temas. señor, usted sí dio los temas. Ah, ok. ¿Quién tiene? ¿Cuál tema tienes tú, Yasser? Enfoque, ya le di, conductual. Enfoque conductual. O sea que yo di los temas de los enfoques. Así, aquí está. Hoy toca Rubén. Enfoque biológico. Eva le toca el enfoque freudiano, que es el mismo psicodinámico. Aquí está. Wendy el humanista. No, Wendy el cognitivo, Dani el humanista, Yasser el conductual y María Salazar el sistémico. Bueno, Rubén por lo que veo no va a ingresar a clase, no sé, yo socializo el tema. Me permiten un momentico para abrir el archivo. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Excelente, señor. Gracias. Es mucho descanso. Se descansó. Bueno.
Bueno, ustedes saben que la psicología, así como tiene ramas, tiene unos enfoques. Cuando hablamos de enfoques, ¿qué significa la palabra enfoques? ¿Qué es enfoque? Esa palabra, ese término siempre lo utilizamos. ¿A qué hace referencia? Mira algo, señor. Mirar algo bien. ¿Quién más? Vamos a ver qué están escribiendo. Cuando se centra en las metas. Bien, Wendy. Bueno, enfoques. El enfoque consiste, cuando nosotros decimos enfoque, es enfocar una perspectiva que va ligado a lo que tiene que ver con la manera de determinar una acción o de trazar, como decía Wendy, una meta. Entonces los enfoques tienen que ver más que todo como algo específico relacionado con con algo, ¿cómo les explico? En el caso, el enfoque de la psicología tiene que ver con los áreas específicas que estudia la psicología para determinar o centrarnos en un tema en especial. Cuando hablamos de los enfoques psicológicos, ustedes saben que la psicología es muy amplia y abarca diferentes áreas y diferentes ramas. Pero para direccionar esas ramas y esas áreas de la de la psicología, tenemos que tener un eje central. En este caso se conoce como enfoque de la psicología que ayudan a entender esas ramas de la psicología como tal. Nosotros hablamos que en la psicología existen diferentes enfoques. Está el enfoque biológico, tenemos el enfoque biológico, tenemos el enfoque freudiano, tenemos el enfoque humanista, tenemos el enfoque cognitivo. Entonces, cada enfoque quiere decir que es el centro de estudio, de orientación que le damos a esa rama de la psicología como tal. Cada rama de la psicología tiene un enfoque. Entonces, el enfoque es el eje específico de esa rama de la psicología. Cuando hablamos del enfoque biológico, que es el primer enfoque, cuando hablamos de ese se refiere a lo que está relacionado con el cerebro del ser humano, la parte de la estructura cerebral. Pero el enfoque biológico deriva la parte neurofisiológica y la parte biológica. Ustedes saben que el comportamiento y la conducta del ser humano, hay unos factores biológicos y unos factores genéticos que determinan la conducta. O sea, la conducta del ser humano lo puede determinar el enfoque biológico, teniendo como perspectiva o teniendo como referencia lo que es el factor biológico, el factor hereditario y el factor neurofisiológico. Cuando hablamos de la palabra neurofisiológico, hablamos de todo lo que es la estructura cerebral. En nuestro cerebro tiene unas áreas y unos lóbulos que son específicos y fundamentales porque determinan nuestro actuar, nuestro comportamiento. Cada área tiene una acción específica. Por lo menos el lóbulo frontal se encarga todo lo que tiene que ver con el raciocinio, la solución de problemas, la parte cognitiva del ser humano. O sea, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros estamos procesando información, cuando estamos solucionando problemas de diferentes índoles, nuestro lóbulo frontal es el que está activado, el que está cumpliendo sus funciones en ese momento. Cuando hablamos del lóbulo parietal, tiene que ver con el sabor, las sensaciones, toda la parte sensitiva del ser humano, los órganos de los sentidos, más que todo el sabor, el gusto, tiene que ver con la parte parietal. El lóbulo temporal tiene también que ver con la... Ustedes no han dado neurofisiología. Ustedes no han dado esa asignatura. No, señor. No. Bueno, cuando ustedes den esa asignatura, yo solo estoy hablando en términos generales, pero este es algo que realmente tiene unas funciones que tienen que ser detalladas.
que tienen que ser estudiadas de manera detallada. Entonces, cuando hablamos del lóbulo temporal, tiene que ver también con la parte de la audición, de todo lo que tiene que ver con la pauta auditiva. Se dice que también lo que la memoria, el hipocampo, el sistema límbico está en esta parte del lóbulo temporal. El lóbulo occipital tiene que ver con la visión. El área, el cerebelo, que es la partecita azul que está aquí, es donde se encuentra la parte del lenguaje, la lectura. Entonces nosotros, el cerebelo es esta parte, disculpen, el cerebelo es la que tiene que ver con la parte del equilibrio, la sobrevivencia. Es el que está al lado del tallo cerebral. El tallo cerebral es el canal de comunicación que tiene el mundo exterior con el mundo interno. O sea, todo lo que nosotros percibimos en la parte exterior es viajada por la parte sensitiva, por el cerebelo, por la médula espinal, y es cuando se produce una reacción a nivel cerebral. O sea, la parte biológica, el enfoque biológico en su función de neurofisiología nos dice que nosotros como seres humanos tenemos unas áreas, unos lóbulos del cerebro que determinan ciertas pautas o cierto accionar de nosotros como seres humanos, que nosotros no actuamos por instinto, o que nosotros no pensamos. Nosotros tenemos un cerebro que nos permite realizar diferentes acciones. Entonces, a eso que se refiere la parte neurofisiológica, la parte biológica, está conformada por la parte neurofisiológica y la parte biológica del ser humano. Cuando hablamos de la parte biológica, también hablamos de lo que tiene que ver con la parte genética. No sé si yo les había comentado que nosotros, el temperamento que nosotros tenemos es heredado, es lo que nosotros heredamos de nuestros padres. Ese es el que es heredado de nuestros padres, de los familiares, de personas que pertenecen a nuestra familia. Por eso es que a veces nosotros analizamos nuestro actuar y decimos, óyeme, yo actúo casi parecido a mi papá, yo me parezco a mi papá, ¿qué está pasando? Porque yo actúo como mi mamá. Entonces, ese comportamiento que ustedes lo asocian con alguien de la familia hace parte de nuestro temperamento, porque es lo que nosotros heredamos de nuestros padres o de nuestras familiares como tal. Y el carácter es lo que nosotros aprendemos o vamos formando a lo largo de nuestra vida. Entonces, muchas veces hay personas o habemos personas que nuestro temperamento no nos deja tener buenas relaciones con los demás, y a veces nuestro temperamento limita que nosotros tengamos un comportamiento o una conducta que sea sana o equilibrada. Entonces, por eso la psicología estudia mucho lo que es la parte genética para mirar cuáles son los factores genéticos que conllevan a que tú tengas un temperamento como el que estás mostrando. Entonces, ahí es donde se centró la psicología bajo el enfoque biológico. Entonces, que está conformado por la parte genética, está conformada por la parte neurofisiológica, y también hay otro factor que interviene, que son la influencia hormonal, todo lo que tiene que ver con las hormonas. Ustedes saben que nuestro cuerpo nuestro organismo está formado tiene hormonas, y que nosotros en cierta manera, cuando hay un proceso hormonal acelerado, también influye directamente en el comportamiento de nosotros como los seres humanos. Un claro ejemplo es la adolescencia. Cuando nosotros pasamos por la etapa de la adolescencia, donde hay un desorden hormonal, donde las hormonas están en constante desarrollo, ustedes saben que en la adolescencia es una etapa donde hay demasiados cambios de ánimo, o se nota mucho el comportamiento. Entonces, eso se dice que el proceso hormonal afecta directamente en la conducta y en el comportamiento de esos adolescentes. Por eso vemos que en la adolescencia
A veces estamos de buen humor, estamos de mal humor, somos susceptibles, nos mostramos irritables, todo se debe por el proceso de la influencia hormonal. Lo mismo pasa con las mujeres, con nosotros las mujeres, cuando estamos en el periodo de la menstruación. Ustedes saben que es un proceso también donde existen muchos cambios hormonales y que también va asociado con los cambios de ánimo. Entonces, ustedes tienen que tener presente cuando estén trabajando, cuando estén interactuando, porque en este ámbito social, el constante relacionar con las personas, nosotros tenemos que entender de dónde proviene su conducta, de dónde proviene su comportamiento. Y no podemos dejar a un lado el enfoque biológico, porque el enfoque biológico le da una explicación de la parte biológica, de la parte genética, en el proceso hormonal y en lo que tiene que ver con el sistema nervioso o la parte neurofisiológica del ser humano. Entonces, miren los tres componentes que reúne la parte biológica. ¿Sí quedó claro? O voy muy rápido. Los escucho. Niños. Estamos, señor, estamos escuchando. ¿Sí quedó claro? ¿O hay dudas? Vamos a hacer algo para que sea más fácil. Vamos a ir con calma. Vamos a retomar lo que es la parte del enfoque biológico. Cuando hablamos del enfoque biológico, lo relacionamos con tres aspectos. Neurofisiológico, que tiene que ver con el cerebro, el proceso hormonal y lo que tiene que ver con la parte genética. Entonces son los tres aspectos que hay que tener bajo el enfoque biológico. Lo que significa el enfoque biológico significa el cerebro, el sistema nervioso. Aquí no está completo porque falta el proceso hormonal y falta lo que tiene que ver con la parte de, ¿cuál es otro aspecto? Cerebro, hormonas y qué más. Vamos a ver si están atentos. Se los acabo de decir. El neurofisiológico, señor. Neurofisiológico, bien, Eva. Cuando hablamos del aspecto neurofisiológico, hablamos de nuestro sistema nervioso. Ustedes saben que nosotros como seres humanos tenemos un sistema nervioso que está conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro. En nuestro cerebro están diferentes áreas, diferentes lóbulos que nos permite a nosotros entender o comprender ciertas conductas que tenemos como seres humanos. Un claro ejemplo, cuando una persona tiene un accidente automovilístico y se afecta o tiene una lesión en el lóbulo frontal, que hay traumatismo, vemos que esa persona no queda completamente normal, como uno dice, o sea, queda con dificultades para analizar, para resolver problemas, para aprender. Entonces quiere decir que ese lóbulo se fue afectado. Entonces, en cierto comportamiento de nosotros como seres humanos, cada óvulo y cada área del cerebro cumple una función específica que nos ayuda a determinar de cierta manera cómo es nuestro comportamiento. Por lo menos cuando una persona está en el lóbulo parietal, que tiene que ver con la parte de las sensaciones, por lo menos toda la parte sensitiva del ser humano. Entonces, ¿qué pasa con ese lóbulo? Cuando estamos nosotros saboreando, cuando estamos degustando, cuando estamos percibiendo olores, ese lóbulo se encuentra activado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos ciertas reacciones. Por lo menos me gusta, no me gusta, es desagradable. Entonces, ese lóbulo como tal está activado y es el que ejecuta
la acción. ¿Hasta ahí va claro o hay alguna duda ahí? Señor. Ok. Dime, mi amor. Oh, señor. Le hago Dime, una dime. pregunta. Ajá. Cuando, esto, lo de la pandemia del COVID, que la gente decía que no, que perdió el gusto, estos lóbulos tenían que ver algo con eso. Bueno, de esa parte del virus, Dale, yo ¿dónde no. está el sabor? Ujú, sí, o sea, debe de estar asociado con algo, porque es el que está, sí, porque cuando hay pérdidas, por lo menos un claro ejemplo, cuando una persona tiene un accidente, se lesiona y tiene secuela, hay personas que no distinguen los sabores, pero eso, y demoran para recuperarlo, incluso muchas veces quedan no teniendo esas sensaciones. Entonces ahí sí, pero en el caso del COVID, ya es algo que hay que estudiar si ese COVID afecta el cerebro como tal. Dicen algunos médicos que sí, entonces por eso es que se den algunos síntomas. Hay personas que pierden la memoria, que hay deterioro en la parte cognitiva, hay situaciones que no recuerdan. Entonces, si pasa todo ese suceso, es porque el cerebro sufrió algunas secuelas, hubo algunas secuelas, algunas lesiones que provocaron una secuela. Pero como es algo que realmente no te puedo hablar como científicamente porque no han llegado de pronto o si están haciendo los estudios, todavía no he leído al respecto, pero para mí está asociado porque también hay alteraciones como la que tú estás diciendo, también hay alteraciones a nivel cognitiva donde hay personas que han quedado con secuelas. Le hablo de experiencia de mi hermana que dice que no recuerda muchas cosas, hay olvido. Ella olvida algunas cosas, va a hacer una actividad y se lo olvida. Y eso es del lóbulo frontal, de los recuerdos, de la parte de pronto del raciocinio, la parte cognitiva. Entonces debe de haber, o sea, tu pregunta es muy acertada y sí pienso que sí debe de haber alguna alteración a nivel cerebral. Cuando las personas pierden el habla, también hay una parte del cerebro que es el área de Wernicke, que se encarga de hablar, de articular. Entonces hay personas que se lesionan esa área y también pierden el habla. Entonces se dice que eso es por la lesión del cerebro, pero sí debe de haber porque es la parte del lóbulo parietal. No lo había analizado como tal, pero sí tiene que tener relación. Dime, Eva. Eva, ibas a decir algo. No, señor, no, solo para notar que esto también lo estamos viendo en bases biológicas, Ujú. donde el examen precisamente fue sobre esto, del cerebro, de los lóbulos, del área de Broca, el área de Wernicke, y pues tenemos ya conocimiento de lo que usted nos está hablando, ¿sí? Ah, bueno, parece excelente. Y van a dar una asignatura más adelante que se llama neurofisiología. Ahora en bases biológicas, la profe me imagino que les habla de la parte genética, de los cruces de los cromosomas, de todo eso, porque eso tiene que ver, tiene relación. Entonces, digamos, esa asignatura que ustedes dan es como el componente del enfoque biológico porque están dando la parte cerebral, están dando la parte de hormonal, me imagino, y también lo que tiene que ver con la parte genética o hereditaria. Entonces, eso tiene que soporte bajo el enfoque de enfoque biológico. Y a veces, una vez me dijo un estudiante del Politécnico, me dijo que ya no le encontraba sentido a la asignatura base biológica si estaba estudiando psicoorientación o auxiliar social comunitario. Eso sí tiene buena relación porque esa es la base. O sea, la parte biológica es la base para entender el comportamiento de nosotros. ¿Por qué? ¿De dónde viene? De dónde se originan ciertos comportamientos? Entonces vemos que es fundamental entender todo esto, la parte neurofisiológica, la parte hormonal y lo que tiene que ver también con el proceso genético, porque a veces nosotros pensamos que nuestro temperamento es lo que nosotros adquirimos y el temperamento no es lo que adquirimos, el temperamento es lo que nosotros heredamos y que define no mucho, pero muchas pautas de nuestra personalidad
la define el temperamento. A veces a uno le dicen que es que tú eres idéntica a tu papá. A veces a uno no le gusta, porque ajá, de pronto, no, mi papá mi papá es grosero, o sea, tiene unas características que yo no lo tengo, pero deben de haber rasgos genéticos que está definiendo tu comportamiento como tal. Entonces, todo eso se va asociado con la parte genética. El proceso hormonal es algo momentáneo, pero que sí las hormonas afectan en un momento de pronto no tan largo, pero sí afecta en cierta manera en nuestro comportamiento en un periodo de tiempo. Y el factor neurofisiológico que determina ciertas situaciones como la parte cognitiva, la regulación de nuestra conducta, el amanecer. Por eso es que nosotros vemos que hay personas que aprenden más rápido que otras. No es que sean más inteligentes, no, sino es la capacidad neuronal o la capacidad neurofisiológica que tiene el cerebro para captar la información. Y eso depende de muchos factores, alimenticio, estimulación y muchos aspectos. Ustedes ven que de pronto nosotros a veces nos podemos analizar, oye, esa persona sí es inteligente, capta las cosas con más facilidad. Lo que quiere decir es que su cerebro elabora el proceso de la información más rápido que el mío, pero eso no quiere decir que yo sea bruto o que yo no, simplemente que yo tengo un proceso diferente. Cada uno tiene un cerebro y un proceso diferente. La estructura es la misma, pero la plasticidad cerebral se varía de acuerdo de pronto a la estimulación o también intervienen otros factores, la estimulación que yo le dé a mi cerebro, la parte de la salud, porque si yo me enfermo, si yo tengo convulsiones, si por lo menos tuve un accidente, me golpeé o un traumatismo cerebral, lógico que mi cerebro también va a tener algunas secuelas que va a impedir de cierta manera el funcionamiento normal. Es como el niño que cuando nace le falta oxígeno en el cerebro. Ese faltar oxígeno en el cerebro puede producir un daño a nivel cerebral que puede afectar cualquier área del cerebro. Digamos que afecta el área del lenguaje. Entonces el niño ya nace con dificultades en el área del lenguaje, el área de Broca. Entonces el niño va a tener dificultades para articular algunas palabras y todo eso. Entonces todo se debió a esa falta de oxígeno que tuvo en el nacimiento. Entonces todo eso está relacionado. Cuando ustedes estén trabajando, más que todo la estructura cerebral se ve, el funcionamiento del cerebro se ve más que todo asociado con el aprendizaje. A veces cuando ustedes estén trabajando con niños, ustedes van a ver que hay niños que captan la información más rápido que otro niño. Ese niño que es más lento para captar la información y que ustedes ven que de pronto no avanza, es porque de pronto ese niño tiene un daño a nivel cerebral. Y lo más recomendable, lo que uno tiene que recomendar es hacerle una valoración neuropsicológica. Son una serie de pruebas que van relacionadas con la estructura cerebral, un encefalograma, una resonancia magnética, un estudio de sueño profundo, o sea, para mirar cómo están las áreas del cerebro que pueden haber afectado o pueden estar afectando el funcionamiento cognitivo de ese niño o esa niña. Y también pasa después que una persona tiene una lesión de pronto en adulto, tuvo un accidente de tránsito, se golpeó fuertemente la cabeza, también hay que mirar qué secuelas puede originar ese accidente en su parte cognitiva. Entonces miren que nuestro cerebro es muy complejo y nosotros estamos interrelacionados. O sea, de nuestra estructura cerebral depende nuestro actuar. Y de la parte genética también depende nuestro temperamento, nuestra conducta. Y la parte hormonal también define ciertas pautas de mi comportamiento en ciertos momentos de mi vida. Entonces sí quedó claro ahí, mis hijos. Sí, señor. Yo quiero escuchar a Saraya, a Dayana. Sí, señor. El cerebro es muy complejo. Mire, es que yo no les he hablado ni la cuarta parte de lo que es el cerebro. El cerebro es tan complejo y tan importante. Realmente eso, estudiar la parte neurofisiológica. Mire, hasta este tallito que ustedes ven aquí, que es la médula espinal, que está al lado del cerebelo.
tiene una función súper impresionante, que yo cuando yo comencé a estudiarla, yo decía, algo tan pequeño puede ser tan significativo, es el de la sobrevivencia. Ustedes no saben que cuando cuando una persona quiere acabar con la vida de otra persona, le da aquí, en el cerebelo, en la médula espinal, y la persona muere, porque ese es el que te permite estar relacionado directamente con tu cuerpo, o sea, el cerebro con tu cuerpo, hay una conexión, eso es el canal, el puente de comunicación. Imagínense solamente esto. Entonces, por eso es cuando los niños a veces se golpean cuando están pequeños, un golpe en un niño puede ser fatal. ¿Por qué? Porque su cerebro no tiene todavía la estructura anatómica para recibir un impacto, y eso te puede producir algún daño en cualquier parte del cerebro y puede afectar hasta la movilidad, por eso vemos, no, que la persona tuvo un accidente y quedó cuadraplégica. Entonces, todo eso se debe a la función del cerebro como tal. Y no dejemos a un lado únicamente el cerebro, sino también lo que tiene que ver con los ADN, la parte genética y todo eso que afecta a nuestra conducta. Entonces, cuando hablamos del enfoque biológico, hace referencia a esos dos aspectos. Todo lo que tiene que ver, la parte genética, la parte neurofisiológica y la parte hormonal. Y cuando hablamos del enfoque psicosocial, su nombre lo dice. ¿Qué significa? ¿Qué es el enfoque psicosocial? Miren que aquí está. ¿Qué significa el enfoque psicosocial? Esa palabrita ustedes ya la deben de tener clara. Dayana, ¿qué para ti qué significa la palabra psicosocial? Dayana. Dayana. Voy a tener que seguirle la cámara ya finalizando el semestre, porque yo no sé si están en clase. Yo le escucho a Yasser y a Eva, Yasser y a Eva. Y a Wendy que me escribe por ahí en mensaje. Mari. Es un enfoque relacionado con la salud. Con la salud. Con la sociedad también. Con la sociedad, bien, Saray. Bien, Yasser. Bueno, cuando hablamos de la palabra psicosocial. A la conducta, señora, del ser humano en la sociedad, su conducta como tal. Correcto. ¿Cómo influye la conducta del ser humano en la sociedad? La palabra psicosocial hace referencia a esas situaciones de cómo nuestra parte conductual está relacionado con la parte social. Psico, mente, psiqui, estructura mental, social, interacción con los demás. Entonces hacemos una unión de esos dos conceptos y nos habla que el factor psicológico tiene que ver con toda la parte afectiva, todo lo que tiene que ver con la conducta, el comportamiento del ser humano, y la social está relacionada con la interacción de los demás. Entonces, unamos esos dos conceptos. Lo que dijo Eva, está relacionado con la conducta que el ser humano tiene mezclado con la parte psicológica, o sea, cómo el actuar, el accionar del ser humano en sociedad afecta la parte emocional y cómo la parte emocional afecta las relaciones sociales. Ustedes no se dan cuenta, vamos a analizarnos nosotros. Muchas veces existimos personas que cuando tienen dificultades emocionales, psicológicas, no ven que las relaciones sociales también se ven afectadas. Entonces se pueden aislar
del grupo social o pueden ser de pronto conflictivos en el grupo social. Eso ya depende de la persona. Entonces vemos que esos dos factores, la parte psicológica, nace cuando una persona depende. Ustedes saben que la parte psicológica está muy ligada a la interacción, a la relación con un grupo, con el grupo social. Entonces, el enfoque psicosocial estudia eso, las relaciones que tienen las personas en el entorno social y cómo la conducta afecta al entorno social o viceversa, cómo el entorno social afecta la conducta del ser humano. ¿Sí quedó claro? Miren que la palabra psiqui, como les dije, es mente, cognición, que es aprendizaje, es emoción, es conducta y es actitud, la manera como yo asumo la situación o enfrento cierta situación. Y la parte social tiene que ver con las normas de la sociedad, la expresión de las conductas dentro de la sociedad, los valores, las clases sociales, la salud social, todo, la salud en cuanto a las relaciones sociales. Entonces, miren que al unir la palabra psicosocial es la relación que tiene la sociedad con mis emociones, con mi comportamiento, con mis actitudes y con mi manera de pensar. Cognición, manera de pensar. Y viceversa, se pueden combinar. Entonces, tenemos que tenerlo muy, pero muy presente. Entonces, acá hacemos un pequeño resumen del modelo biopsicosocial, porque pueden conseguirlo como un modelo biopsicológico, que cuando hablamos de biopsicológico hablamos de los tres factores genético, neurofisiológico y hormonal. Y cuando hablamos de factor biopsicosocial, está relacionado con lo que les acabo de mencionar, genético, hormonal y neurofisiológico, y la relación que tiene que ver con la parte de la sociedad y la parte psicológica, porque los factores psicológicos tienen que ver con nuestra conducta, con nuestra personalidad, cómo tenemos la capacidad de afrontamiento y cómo nosotros manejamos ciertas situaciones en cuanto a la conducta de la enfermedad del ser humano o la salud mental del ser humano. Y cuando hablamos de los factores sociales, están relacionados con ¿qué? Con la parte laboral, la parte social, la parte económica, todo lo que hace parte de nuestro ambiente que puede afectar nuestra conducta o nuestro comportamiento. Entonces, miren lo que hay aquí. Cuando hablamos de sociedad, hablamos de un grupo de personas. Cuando hablamos de cuerpo, ya sabemos que el cuerpo está conformado por el cerebro, la parte hormonal y la parte ¿qué? Cerebro, hormonas y ¿qué más? Se les puede olvidar, genético. Y la psique, genético. Y la psique es mi estructura mental, mi estructura psicológica, ya es mía. Entonces nosotros somos la combinación de la mente, del cuerpo y de las relaciones sociales. Por eso es que la psicología se enfoca en estudiar la parte, el enfoque biopsicosocial estudia cómo la parte biológica, cómo la parte psíquica y cómo la parte, el componente social afecta mi comportamiento y la conducta del ser humano. Claro, mis hijos. Sí, señor. Entonces, si yo les pongo un estudio de caso, ustedes, voy a plantearle el estudio de caso. Se nos está acabando el tiempo y vuelven a ingresar. Vamos a hacer una actividad para ver si quedó claro este tema. ¿En qué consiste el estudio de caso? Ya se los voy a dictar. Oye. Juan Camilo